Este año cumplimos 146 años de la creación del Archivo Nacional y 25 años del Archivo General de la Nación. En el capítulo de hoy conoceremos más acerca de la historia de la entidad y los primeros pasos que se dieron para la conservación de los documentos en nuestro país. Bienvenidos a La Memoria de la Nación, el programa institucional del Archivo General de la Nación, un espacio en el cual daremos a conocer más acerca de los avances en materia de conservación y preservación del patrimonio documental de nuestro país. Hace muchos años, un grupo de hombres preocupados por la conservación de la historia tuvieron la idea de empezar a guardar todos los documentos de importancia para el país. A continuación conoceremos quiénes fueron estos personajes y cómo inició este trabajo de preservación de la memoria. La historia de los documentos, de su resguardo, empieza con la llegada de los europeos al territorio, porque los castellanos trajeron documentos de su tierra y empezaron a generarlos en las distintas villas y ciudades que fueron surgiendo en el territorio colombiano. Bueno, desde 1868 realmente empieza como todo, digamos, el auge, por decir de alguna manera, de la conservación y guardar todo lo que se había escrito desde la época colonial. Tenemos un documento muy interesante, muy curioso, al que nos gusta acudir con frecuencia, que es la primera disposición que sobre archivo tenemos en los fondos documentales. Es un documento de 1567, es un acuerdo de la Real Audiencia de Santa Fe, disponiendo que se conforme un archivo con los documentos importantes del momento, que eran los documentos que tenían que ver con la hacienda real, o sea, los documentos de cuentas y demás. Los españoles fueron muy celosos, muy cuidadosos de escribir todo lo que pasaba. Entonces la audiencia pide en ese momento que se conforme un archivo para que los documentos se resguarden por cuanto están perdiéndose en los bohíos de paja, por los incendios continuos en ese asedio permanente de los grupos indígenas a los europeos. Hay un documento importante en nuestros fondos que demuestra el interés del libertador Simón Bolívar por recuperar ese archivo español. Y eso se vino a consolidar en 1868, cuando se crea oficialmente lo que se llamó los Archivos Nacionales de Colombia. Digamos que los sitios en sí donde se albergaban los documentos, yo creo que eran sitios no muy especiales. Yo me imagino que debían de ser ciertas bodegas, ciertos cuartos. Esa documentación infortunadamente nunca tuvo un sitio apropiado en donde conservarse y disponerse. Los documentos deambularon por varios sitios en Bogotá, estuvieron por mucho tiempo en el convento de Santo Domingo. Se escapó incluso el acervo de perecer el 9 de abril porque unos años antes también estuvo buena parte del acervo en el Palacio de Justicia, y el 9 de abril del 48 el palacio se incendia, quemando pues los documentos que allí había en el palacio. El archivo primero funcionó en la Biblioteca Nacional, en el cuarto piso de la Biblioteca Nacional, que era un sitio pequeño, pero digamos que estaba una salita pequeña de investigadores y estaban todos los libros en anaqueles. Ya después, en el 1990, se termina la construcción del archivo y se inaugura el Archivo General de la Nación. Este edificio ya guarda unos espacios donde se pueden guardar mejor los documentos, donde tienen una mejor protección, una mejor conservación. En el Archivo Nacional no se daba eso porque infortunadamente todos estaban en anaqueles. Es importante para Colombia tener archivos y tener el Archivo General de la Nación, porque pues en los archivos uno va a encontrar toda la información de las distintas épocas de Colombia. Lo que tenemos hoy es lo que quedó después
de las guerras, después de la desidia oficial, después del deterioro. De hecho, el archivo se ha preocupado por hacer los índices de cada fondo documental, ¿no? La guía general de tesoros documentales, que es maravillosa, y cada persona puede llegar a investigar su tema basándose en la guía y en los fondos documentales, en los índices de los fondos documentales. Hoy somos pues muy conscientes de que estos casos no nos pueden volver a pasar y estamos en un repositorio adecuado, tratando de conservar la memoria para el futuro. Desde que nacieron los primeros archivos hasta el día de hoy, se han creado nuevas metodologías para conservar la documentación que hoy reposa en el AGN. Conozcamos cómo la tecnología ha jugado un papel fundamental para este proceso. La necesidad de guardar la información nace inherente al ser humano, de contar su historia, de mencionar y dejar rastro de lo que ha sido su vida. Por eso arranca como en las cavernas, a través de pictogramas, de jeroglíficos, después se va evolucionando en las formas del lenguaje con la escritura cuneiforme y las demás derivaciones del lenguaje. Entonces es inherente a su necesidad de comunicar. Por eso es que en su evolución de los soportes aparecen luego en Egipto las tablillas de arcilla y aparece el papiro. El papiro arranca en Egipto y se distribuye por toda Europa y parte de Asia. En la cultura romana, cuando se utiliza la información registrada en diferentes soportes como prueba o testimonio de sus derechos y garantía de sus derechos como ciudadanos. Ahí evolucionan las diferentes formas de comunicarnos y aparece lo que para su momento, para la civilización de su momento, era una nueva tecnología, el papel, y se vuelve una forma, un soporte popular, tanto que hoy en día la gente siente seguridad frente al papel. Sin embargo, en la evolución de la cultura, de la sociedad en la que estamos, se van dando nuevas formas de almacenamiento y aparecen así las cintas. Por ejemplo, cintas de audio y video, cintas de fotogramas o lo que en archivos más popular se utiliza es microfilmación, que no es otra cosa que rollos de fotografías, negativos de fotografías. Están cintas de audio, cintas de video que también han tenido su evolución y sus diferentes características de preservación y almacenamiento. Que en la medida en que hemos avanzado en los años, nos sentimos más seguros y son las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Y aparecen entonces soportes tales como disquetes, discos de 3,5 a 1/4, aparecen CDs y gamas de CDs, DVDs, hasta hoy en día que podemos utilizar sistemas de almacenamiento en nube. No sabemos físicamente dónde están, simplemente accedemos a un servicio generalmente asociado a una cuenta de correo en donde nuestro proveedor nos permite alojar información y generalmente alojamos información que queremos conservar y preservar en el tiempo, que queremos que esté disponible. Entonces están unidos, están sincronizados con nuestros dispositivos móviles para poderlo acceder en cualquier lugar y en cualquier momento. Y cabe también mencionar que existen medios alternativos de almacenamiento, como por ejemplo los cristales de memoria o cristales de cuarzo, en donde se puede alojar información. Lo que importa es el contenido del soporte. Entonces, eso es lo que deberíamos pensar desde lo cotidiano, desde las casas, desde los trabajos, desde las oficinas. ¿Qué información, con qué valor histórico vamos a alojar? Hallarle el valor a la información para poder, como en el principio de los tiempos, una necesidad que hoy todavía tenemos, comunicar los hechos históricos y demostrar nuestros derechos.
Con gran éxito llevamos a cabo la segunda edición de los archivos de puertas abiertas. Alrededor de diferentes actividades logramos congregar a cientos de ciudadanos de diferentes regiones del país que disfrutaron de exposiciones documentales, visitas guiadas, talleres y en general del patrimonio documental que albergan estas instituciones de memoria de nuestro país. Me parece importante que se desarrollen estos tipos de eventos y de charlas y de capacitaciones porque sin duda instruyen a una gran cantidad de personas que hacen o interaccionan con los documentos históricos. Estos eventos son muy importantes porque es la manera como una ciudadanía se apropia de sus documentos. Pues es muy importante para seguir aprendiendo cada día más cosas que uno pues no sabe plenamente. Es importante que todas las entidades, sean públicas o privadas, sigan las directrices del Archivo General de la Nación. Tenemos que reinventar la función de los archivos. Tenemos que decir a los ciudadanos que los archivos les pertenecen, que es un patrimonio que todos los colombianos debemos cuidar. Regresamos a La Memoria de la Nación, el programa institucional del Archivo General de la Nación. Durante estos 25 años, por el AGN han pasado diferentes directores, los cuales han permitido mejorar los procesos de la entidad, facilitando cada vez más el acceso a la documentación por parte de los ciudadanos. El presidente Virgilio Barco, quien era un asiduo consultante de los archivos, tenía un interés muy grande por los documentos históricos y sabía la valía, la importancia de conservar esos documentos para el país. En esa segunda mitad de la década de 1980 decide darle curso finalmente al proyecto de creación del Archivo General de la Nación. Solo hasta 1989 es cuando finalmente una ley de la República le da vida orgánica a lo que es hoy el Archivo General de la Nación. Y en ese momento, luego de la ley, se conforma una fundación para que se encargue de la construcción del edificio, la dotación del mismo y el traslado de los documentos del Archivo Nacional ubicado en la Biblioteca Nacional a esta sede actual. El primer director del Archivo General de la Nación y que hizo la transición del Archivo Nacional a la nueva entidad fue el doctor Jorge Palacios Preciado, un académico, historiador, archivista y tal vez la persona que mayor aporte le ha hecho al país en esta materia. Posteriormente le sucedió al doctor Jorge Palacios Preciado el doctor Lázaro Mejía. Fue el responsable de impulsar algunos de los proyectos relacionados con los ingresos propios del Archivo General de la Nación con el fin de fortalecer las finanzas de la entidad. A él le sucede temporalmente la doctora Sara González, quien fue directora 2 veces encargada de esta entidad y quien continuó varias de las acciones que venía adelantando el doctor Lázaro Mejía. Mediante otro proceso igualmente de selección, llega al cargo el doctor Álvaro Arias, dura poco más de un año y genera un impulso desde el punto de vista gerencial hacia la entidad, desarrolla o plantea un plan estratégico muy ambicioso, hasta que el Gobierno Nacional designa al doctor Armando Entralgo, quien estuvo en el cargo hasta el año 2010 y finalmente el Gobierno Nacional me designa en el cargo en marzo del año 2011. De acuerdo a la planeación estratégica que ha establecido esta dirección actual del Archivo General de la Nación, se apostó a la formulación de políticas en materia de documento electrónico y pensado en un corto, mediano y largo plazo. Tenía una idea muy aproximada de lo que sería la nueva visión del Archivo General de la Nación.
Digamos que en esta administración hemos optado por darle cara a la gente, a la ciudadanía, diciéndole la importancia que tienen los archivos públicos para el Estado colombiano. Le hemos dado cara también al eje disciplinar, a los archivistas como tal, siendo que el director nuestro pues, es archivista de formación y obviamente tiene una visión muy prospectiva y una lectura con respecto hacia dónde va el país en materia de gestión documental, y que obviamente eso se ve plasmado en todos los productos que hasta la fecha hemos sacado. El archivo necesitaba, por un lado, articularse con otras entidades del gobierno, tanto del sector cultura como de la administración pública en general. Adicionalmente, la necesidad de articularnos de una mejor forma con los organismos de control, como la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, y por supuesto con otras entidades de carácter académico e instituciones de diverso orden. Y también era muy importante el fortalecimiento del Sistema Nacional de Archivos, porque estas 11.000 entidades que conforman el sistema venían un poco sueltas precisamente por la falta de modernización de la política pública en archivos, que fue otro de los ejes a los que nos comprometimos a desarrollar. Respecto a la gestión que ha venido adelantando la presente administración en cabeza del doctor Carlos Alberto Zapata, debo reconocer que es una jefatura que ha otorgado todo el respaldo a todos sus miembros directivos. Adicionalmente tengo que reconocer algo, y es que ese ejercicio disciplinar muy marcado en él por la formación que él ostenta ha permitido que retomemos mucha de la normatividad que ya estaba creada. No vinimos a inventarnos nada, creemos que hemos retomado lo que antiguos directores con mucho esfuerzo y dedicación han hecho para el Archivo General, solamente que ha habido un toque muy prospectivo y además a largo plazo de lo que ha hecho esta administración. Esta es una entidad que no tiene solamente 25 años de vida institucional. Si sumamos el tiempo de duración del Archivo Nacional, creado en el año 1868, ya contamos con 146 años de historia continua de dos entidades que en realidad son una sola y que han venido haciendo un esfuerzo a lo largo de este casi siglo y medio por proteger la memoria de todos los colombianos. Ese taller que hicimos junto a Juan Carlos Murillo, que es el productor técnico de la fonoteca, le hablamos a los chicos sobre qué es una fonoteca, qué guardamos y cómo ellos pueden guardar sonidos en su vida diaria. Yo ya aprendí el significado de todas las antigüedades que se guardan en la fonoteca. Podemos oír muchas cosas, pero también las podemos guardar. Pues aprendí que una fonoteca es un tipo de biblioteca, pero en vez de guardar libros se guardan audios. Y pues aprendí que es importante guardar nuestros sonidos para más adelante escucharlos y saber cómo eran antes. Eso fue lo que les tratamos de transmitir a los chicos para que también sepan que el sonido hace parte de nuestras vidas y como parte de nuestras vidas también tiene que ser guardado y conservado como hacemos con los papeles o con objetos. El sonido también puede ser susceptible de ser guardado. En casa guardamos documentación importante como actas, diplomas o certificados, los cuales, dependiendo del lugar donde los guardemos, pueden sufrir deterioro a largo plazo. Aquí en la Memoria de la Nación les daremos algunos tips para que esta documentación no se les vaya a perder. Bueno, pensar en los documentos, cada uno sabe qué importancia les da. Entonces, mientras los conozca, sepa qué es lo que tiene, estará mejor guardados los documentos. Pero a veces uno cree que por esconderlos más, los protege más. Resulta que eso puede ser grave porque al esconderlos mucho, de pronto hay factores de humedad, de insectos. Si está en un lugar muy escondido, se le olvida limpiar allá y se va acumulando suciedad, humedad. Entonces puede ser peor. Entonces sí hay que tener presente dónde se guardan, pero que estén alcanzables.
El papel se afecta fácilmente por las condiciones ambientales. ¿Qué quiero decir con ello? Altos niveles de humedad, temperatura o iluminación. ¿Por qué? Porque ellos degradan o aceleran los procesos de degradación de la fibra. La fibra, como es un material orgánico, pues se degrada mucho más fácilmente. En lugares donde hay mucha humedad en el ambiente, tenemos que tener cuidado de no guardarlos contra los muros, por ejemplo. Porque, digamos, coloca uno una carpeta contra la pared y se puede pasar la humedad hacia el documento. Sobre todo hay que ventilarlos y ojalá guardarnos no solamente el documento directo, sino dentro de una carpetica y esa carpetica dentro de una caja para que esté más protegido. Hay ventajas en cuanto a la temperatura, pero también hay lugares donde se puede condensar la humedad, entonces es preferible también guardarlo siempre dentro de carpeta y caja, pero además estar chequeando la limpieza. Si nosotros tenemos documentos que son muy importantes para nosotros, evitar que estén inmersos en unos cambios abruptos, sean de humedad, de temperatura. Nunca ponerlos en exposición directa a la luz. Y si estamos hablando de fotografía, la fotografía es un proceso químico, entonces nunca tenerlos en contacto directo con la luz si lo que queremos es preservarla. Pasa exactamente lo mismo con los documentos en otros soportes que no sean el papel, porque esas condiciones ambientales también los afectan. Y por más que sea un CD, también se puede ensuciar, también de hecho si se ha quedado al sol, por ejemplo, se alabea y ya después ningún equipo lo va a poder leer. El principal riesgo se asocia con la obsolescencia tecnológica, quiero decir con ello, los cambios tecnológicos casi siempre se dan en 10 años, entonces el medio, porque es cuando ya empieza a haber una división, no tan marcada como la teníamos anteriormente, pero el medio puede que nosotros lo tengamos en unas condiciones, podemos ver el CD en perfectas condiciones, pero no podemos acceder a la información. Las cintas magnetofónicas les pasa lo mismo, se desmagnetizan si queda alguna fuente de, digamos, que les contrarreste el magnetismo. Entonces, en todos, así sea en la casa o donde sea, tenemos que aprender a cuidar los documentos. En general, las personas creen que colocando los documentos en bolsas plásticas van a conservarlos mejor, o que si los ponen debajo del colchón se van a mantener planitos, pero resulta que eso puede ser peor el remedio que la enfermedad. Por eso sería bueno ubicar un lugar en la casa donde haya un archivador, un estante, donde se pueda colocar el documento con su carpetica y que toda la familia sepa dónde están guardados, porque si son escrituras, por ejemplo, el día que no esté la persona que sabe dónde están, se van a enloquecer todos desbaratando la casa. De esta manera llegamos al final de La Memoria de la Nación, el programa institucional del Archivo General de la Nación. Si usted quiere conocer más acerca de la entidad, lo invitamos a visitar nuestra página web www.archivogeneral.gov.co o a escribirnos al correo electrónico comunicaciones@archivogeneral.gov.co. También puede visitarnos a través de nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima ocasión.